Hola a todos, amigos del canal de YouTube de Poker y Ajedrez.com. Os habla como siempre el maestro Fide Oscar de Prado. Seguimos con el torneo del Tata Steel Chess Masters, esta 78 edición. Esta quinta ronda del torneo Masters se trasladó, después de día de descanso, se trasladó a jugar en Ámsterdam. Hay un par de rondas se van a jugar en sedes distintas y una de ellas fue esta, ¿no? En Ámsterdam. Y bueno, tuvimos en esta quinta ronda lo más destacado, la victoria de Carlsen ante Wanweli, una partida que vamos a ver ahora. Carlsen consigue su primera victoria y ya se acerca a la cabeza. Luego también Mameyadov pudo ganar a Adams, Wei Ji hizo tablas con Giri, Navarra con So. Ding Liren, el jugador chino, sigue haciendo un gran torneo y consiguió ganar a Karjakin, un final muy interesante también, con un peón donde tenía un peón de más y con muy buena técnica, fue capaz de superar, ya digo, al ruso. Y Caruana empató con Hu Yifan, que sigue haciendo un torneo muy bueno, no pasó ninguna dificultad, incluso se puede decir casi que en algún momento estuvo hasta un poco mejor, aunque bueno, luego acabó un final de torres con peón de menos, pero que era tablas. Y Tomaszewski empató con Elianov. Después de esta quinta ronda tenemos a Caruana en cabeza, con Ding Liren, con 3,5 de 5, y con 3 de 5 siguen Hu Yifan, Wesley So, Carlsen, Elianov. Y bueno, luego ya queda Karjakin, Wei Ji, Mameyadov con el 50%, Giri, Navarra, Tomaszewski con 2, Wanweli 1,5 y cierra Adams con 1. No está teniendo su torneo el británico, la verdad. Y bueno, de cara a esta ronda 6, hay algunas partidas destacadas. Destaca el duelo chino, Hu Yifan contra Wei Ji, y también So con blancas contra Caruana. Y el líder Ding Liren juega con blancas contra Navarra, mientras que Carlsen jugará contra Tomaszewski. Y bueno, son así los dos más principales, ¿no?, de esta sexta ronda. Vamos a pasar a comentar esta partida de Wanweli contra Carlsen, la primera victoria del jugador noruego. Jugó una Grunfeld, tratando de complicar bueno, la partida y de tener una apertura que sea más dinámica, que le dé más oportunidades de ganar. Bueno, aquí el blanco escoge la línea de Wanweli, escoge la línea de alfil F4 dentro de las múltiples que hay, alfil G7, E3, bueno, caballo F3 también es bastante natural, aquí se enroca, la alternativa es C5 también directamente, pero bueno, esto es todo muy natural. Y aquí el blanco juega torre C1, bueno, hay varias opciones interesantes, caballo F3 de nuevo es la línea principal, las negras suelen jugar tanto con C5 como con C6, y bueno, tenemos algunas alternativas, también se ha jugado aquí C por D5 o dama B3, pero bueno, torre C1 también es una jugada interesante. Y en este momento, Carlsen escoge la línea de alfil E6. Bien es cierto que esta línea tampoco es la más popular, digamos que las jugadas más comunes son tanto C5 como, por ejemplo, C6, ¿no? E incluso D por C4, en un tercer orden de número de partidas jugadas, pues sería la tercera jugada más utilizada. Aunque bueno, este alfil E6 sí que lo han utilizado recientemente. Como siempre, las modas varían y muchas veces lo que se está jugando actualmente pues no es lo que se ha jugado durante más tiempo, ¿no?, a lo largo de los años. Bueno, aquí el blanco juega C por D5. Hay un par de ideas interesantes, ¿no? Por ejemplo, aquí dama B3, que se supone que también es la jugada que recomiendan los módulos. Bueno, que da un poquito de ventaja al blanco. Esto fue una partida entre Aronian y Nepomniachtchi en Weekend 2011, que acabó ganando el blanco. Se complica la partida aquí tras C5, dama B7, C por D4, E por D4 y dama B6, dama por A8 intentando cazar la dama, caballo H5, C5, dama por B2, alfil D2, alfil por D4. Bueno, y al final la dama no acaba saliendo, pero son muchas piezas y bueno, el blanco acabó ganando. La alternativa más tranquila, que también juegan algunos jugadores, es C5, por ejemplo Wojtasek con blancas, duda, y algún jugador más fuerte, encontré unas cuantas partidas, y por ver un ejemplo de este mismo año, entre Wojtasek y Bachir Lagrave, un gran especialista también de la Grunfeld, donde aquí el negro jugó C6, alfil D3, alfil G4, caballo E2, F3 y bueno, enroque. Y el blanco, bueno, acabó ganando esta partida, ya digo, de este año, la derrota de Bachir en Biel, aunque luego acabará ganando el torneo, ¿no? Son las alternativas más utilizadas. C por D5, pues también es una jugada interesante. Aquí el blanco come, caballo por, y ya ganamos el primer momento, ¿no? Interesante. Aquí las pocas partidas que hay, casi siempre se comía con dama.
Hay partidas con dama, perdón, pero no tantas con alfil, quería decir, ¿no? Casi siempre se come con dama. Hay algunas cuantas y conocidas, Bacher, por ejemplo, por un par de ejemplos, ¿no? Pelletier contra Bacher, San Quentin en 2014, habían jugado con A3, una partida que había acabado en tablas. B3, por ejemplo, la utilizó Lenier Domínguez contra Nepomianchi, este año en Cuba, en La Habana, en 2015. También lo jugó esta jugada Lenier, es decir, bueno, normalmente es la jugada más habitual. Hay unas cuantas partidas que es comendo de dama, ¿no? Pero bueno, comer alfil, aquí solo encontré 3 partidas en mi base, y aquí el blanco se decide a comer el peón. En una de ellas, entre Mahmoud y Lee en Yakarta, el blanco ya no comió el peón, jugó caballo F3, tras C6 A3, y aquí le comieron, caballo F7, bueno, la posición está, al negro acabó ganando, está bien. Vangueli acepta el reto de comer el peón, dama D7, las blancas retiran su alfil. Vangueli a todo esto estaba gastando muchísimo tiempo en la apertura, esto es importante porque luego los apuros, la verdad que fue clave. Y ahora en esta posición sí que solo había eso, un par de ejemplos, y Carlsen introdujo la novedad alfil por A2, decide recuperar directamente su peón. Se había jugado caballo C6, caballo E2, y ahora en una partida de email de ICCF habían jugado torre AC8, un tal Aupi Rollo contra Mercadal, y habían hecho tablas. Pero hay una partida del año 2015 de Jerusalén, del Campeonato de Europa, donde las negras jugaron con E5 aquí, y tras D por E, caballo por E, caballo C3, torre AC8, E4, alfil E6, bueno, las negras consiguieron compensación, acabaron empatando, y era una partida entre Saran Sigujirov y Navara, el jugador checo, o sea, un jugador bastante respetable, que había decidido pues jugar eso, con el peón de menos y pues conseguir cierta compensación, ¿no? Pero bueno, en este caso Carlsen decide recuperar el peón directamente, alfil por A2, las blancas juegan caballo E2, una jugada natural, el caballo va a venir a C3. Hay que destacar que B3, que parecería que podría intentar cazar el alfil, realmente no funciona, porque dama D5 salva, ¿no? Y aquí tenemos el tema de que si sacamos el alfil nos van a comer en G2, y aparte nos están comiendo el peón de B3, ¿no? Tanto contra dama C2 o cosas de estas nos comen el peón de B3. Así que caballo E2 estaría bien, las blancas vuelven con su alfil, las negras, perdón, vuelven con su alfil rápidamente. Creo que aún se podía jugar caballo C6 o torre C8, pero bueno, alfil D5 es una jugada normal, caballo C3 y alfil C6, retirando su alfil. Y en esta posición, Vangueli, bueno, utiliza un plan que es típico en algunas variantes, y en este caso en algunas de la Grunfeld también, y se decide por la idea H4, una idea interesante y agresiva, en la cual, pues bueno, se quiere abrir la columna H y tratar de crearle problemas al rey enemigo. Bueno, la alternativa para completar el desarrollo era jugar con F3, ¿no? Con idea de sacar el alfil y luego podernos enrocar, porque bueno, de momento, como este alfil nos está molestando, pues sería la otra alternativa. Pero bueno, Vangueli hace esta jugada, le cogió un poco de sorpresa a Carlsen, aunque bueno, es, pues le digo, en algunas variantes de la Grunfeld bastante típico, y tampoco tiene por qué extrañar. Bueno, Carlsen juega torre de 8, pues otra jugada normal. Normalmente lo que hacemos es presionar el centro, es muy típico de la Grunfeld, ¿no? Donde vamos a querer, incluso normalmente, intentar roturas centrales y presionar. De paso, siempre dejas una escapatoria para el rey, aunque te abran la columna, que no sea tan peligroso. Y digo, es una jugada pues bastante típica. Contra estos avances siempre tenemos la duda. H5, ¿es jugable? Bueno, cuando no hay rupturas fáciles en G4 directamente, y en este caso es complicada, pues realmente una jugada como H5 pues también puede funcionar aquí. De paso tenemos también la casilla en G4, y las negras pueden conseguir aquí parar momentáneamente pues el avance H5 y crearle problemas por la columna. O sea, es una jugada quizás más segura que torre de 8, aunque bueno, también es cierto que con menos posibilidades también de complicar la partida, aunque si las blancas pueden acabar haciendo en algún futuro, pues quizás algún alfil E2, intentar algún G4, pues puedan llegar a abrir el flanco de rey, aunque ya digo, no suele ser fácil con esta estructura de Fianchetto. La alternativa, bueno, ya digo, H5 o incluso caballo 6, vamos a ver una jugada que podían hacer las negras en algunos momentos, pero torre de 8, digo, está bastante bien, y el blanco juega dama B3.
Crítico, interesante, o por así decirlo, seguir con la idea blanca, H5, probar esta jugada, ¿no? Bueno, aquí habría que ver lo que hace Carlsen. Yo creo que caballo A6 es una jugada de nuevo interesante, hay que completar el desarrollo. Si nos doblan aquí alfil por y peón por, las negras van a estar bien, van a tener columnas abiertas y la pareja de alfiles. Creo que simplemente peón por, y bueno, tenemos una posición aquí compleja. Pero ya os digo que aunque la columna esté abierta, no suele ser fácil, mientras que esté el alfil aquí, no suele ser fácil entrar, ¿no? Porque incluso aún llevando una pieza a la columna H, normalmente lo máximo que tenemos aquí es un jaque y el rey siempre tiene una escapatoria. Necesitamos incorporar más piezas para poder atacar este tipo de enroque. Entonces dama B3, bueno, también aquí F3 de nuevo era una idea interesante. Dama B3, y aquí Carlsen juega dama F5. Quiere completar su desarrollo, mueve la dama y de paso intenta dejar el caballo. Jugadas alternativas, bueno, creo que A5, E6 o caballo A6, cualquiera de estas tres jugadas pues también eran bastante buenas para el negro, ¿no? Una posición más o menos equilibrada, interesante. Dama F5, y aquí juega muy bien Bonwell y ahora sí que hace H5. Tenemos un añadido extra, ¿no? La dama desde aquí también toca puntos como B7 y F7, y ahora va a abrir la columna H. El negro juega E6, cambiamos, y en este momento dama D1. Esta jugada sí que es un poco extraña, ¿no? Porque esta posición H5 y Abrera ya la podías haber tenido antes, el blanco, entonces ¿por qué juega ahora dama D1, ¿no? Evidentemente, ya partiendo de la lógica de que hay otro tipo de... puede parecer perder un tiempo, porque incluso estaría la dama en D7 mejor, o sea, H5 aquí en la jugada 13, ¿no? Hubiera sido directamente mejor esta posición, porque si controlamos aquí nos toca mover y tenemos ahora la posición de la partida y bueno, vemos que hemos movido la dama y las negras han movido su dama a F5 y su peón a E6. Bueno, aquí hay una jugada caballo B5 directa que era interesante, es la que propone también los módulos con ventajilla blanca, la verdad que sí, pero bueno, no es fácil, ¿no? También aquí la amenaza es caballo C7, si entregamos la pareja vamos a comer, tenemos un final un poquito mejor, y si caballo D7, bueno, aquí hay varias opciones, porque también el caballo está viniendo a D6, y aquí hay varias jugadas, ¿no? Por ejemplo, alfil C7, tocamos la torre, y caballo D6, tocamos la dama aquí. Como veis, para las negras no perder material tienen que jugar muy fino. Bueno, aquí torre G1, dama D5, podemos cambiar, volver con el caballo. Bueno, y las blancas están un poco mejor. Es una posición compleja, caballo B5, yo creo que daría ventaja a las blancas. Sobre todo porque, bueno, dama D1 en principio pues no parece la mejor. Volver, bueno, caballo D7, las blancas sacan el alfil, dama A5, rey F1. Desclavando, las negras... Las blancas pues tampoco quieren aquí enrocar, quieren tener su triunfo, que es la columna H abierta. El caballo viene a defender, alfil E5. Quizás rey G1, sacar el rey de ahí era un poquito mejor, o intentar jugar, pero bueno, no es nada grave, alfil E5, y ahora torre a C8. Interesante, ¿no? Traemos la otra torre al centro del tablero, tenemos una posición pues bastante típica. Ahora... las blancas jugaron dama D2. De nuevo, sacar el rey era interesante. Bueno, aquí el blanco jugó dama D2 y el negro jugó caballo G4. La otra alternativa era jugar caballo H5, más o menos también con una posición equilibrada. Se cambian los alfiles, F3, tratando de echar el caballo. Y bueno, este es un momento importante, estamos en la jugada 23 y en este... o sea, hasta la jugada 40 le quedaban 17 jugadas todavía. Y Bonwell empezaba a estar corto bastante de tiempo, muy apurado, ¿no? Toda la partida con mucho... Pues bueno, Bonwell es el jugador más veterano, bueno, uno de los, no sé si el más veterano ahora mismo del torneo, pero sí que sea jugador, posiblemente lo sea, el jugador, entre comillas, más flojo del torneo ahora mismo, con 2.640, aunque fue un jugador, pues un clásico ya, ¿no? Que estuvo pues bastante en la élite, ya pasaron sus mejores años, pero bueno, sigue siendo un jugador interesante, y el problema son... que estás jugando con el campeón del mundo y claro, no quieres... hay un poco la falta de confianza, ¿no? De estar, pues, digamos, revisando una y otra vez pues para que no te acaben ganando. Esto que le llevó a tener un apuro de tiempo pues bastante grande. Entonces, un poquito, ¿no? Aquí es, bueno, he escuchado un poco de todo, que si bravo por Carlsen porque arriesgó, que hoy cambió el estilo, yo tengo también un poco la duda,
pues aquí se juntan varios factores, lo que estaba comentando, ¿no? Todo puede influir. Carlsen de repente se ve, bueno, el otro está muy apurado de tiempo, es un jugador ya más veterano, el de menos elo, no sé si jugaría así en unos apuros, por ejemplo, contra un jugador pues del estilo eso, pues prácticamente de Giri, de Aronia, de estos más fuertes, ¿no? Por así decirlo. Ahí quizás tengo la duda. Y bueno, hombre, es de agradecer que arriesgue y que intente la victoria. Nos gustaría que lo hiciera más veces, pero bueno, yo creo que es eso, ¿no? Que juega un poco en el límite y ayer le pudo costar caro, porque aún a pesar de todo, Vanweli sigue siendo un jugador bastante fuerte. Y bueno, en este momento Carlsen, ya digo, la idea fue que decidió sacrificar una pieza, que es el sacrificio bastante interesante de todas maneras, ¿no? Que es dama G5. Y bueno, por supuesto, retirarse con el caballo C6 y caballo E5 daría igualdad. El blanco come, peón por caballo, torre por D4, cae un peón, vemos que no podemos comer, ¿no? por la clavada. Entonces rey E1, dama E5, caballo E2 y torre por G4. Cae un segundo peón y en este momento, ya digo que Vanweli estaba corto de tiempo, estaba empezando a jugar bastante rápido. Juega E4, una jugada muy buena, ¿no? Ofrecer el cambio quizás una opción más segura. Pero bueno, es cierto que el rey de Carlsen también va a tener cierto peligro y, hombre, aquí en un final realmente pues difícil de ganar para ambos y quizás sabiendo la técnica de Carlsen pues prefiere una partida complicada y de hecho pues suele ser mejor. Además E4 es una jugada muy buena porque bien es cierto que pone un peón en peligro pero también abre una entrada de la dama y de hecho este es un momento clave. E4 es una jugada dura y Carlsen aquí juega torre por G2 que es una jugada perdedora, es lo que digo. Hasta qué punto él lo vio o no lo vio, ¿no? No sé si es que no lo vio o realmente valoró y digo, bueno, mi rival no va a encontrar la jugada ganadora o se le escapó algo o dijo, bueno, arriesgo. Aquí tenemos un poco la duda, ¿no? De realmente hasta dónde vio Carlsen o simplemente pues si jugó un poquito de farol, como decimos también a veces en el póker. Bueno, aquí nos queda la duda, pero E4 es una jugada buena. Aquí torre por G2 tomó y realmente se va a quedar perdido. Quizás la mejor jugada hubiera sido algo así como torre G5 y de momento que no entre el blanco, son dos peones por la pieza y posición más compleja, ¿no? Quizás aquí, yo digo, Carlsen pues se dejó llevar un poco, pues no sé si por el apuro del rival y tomó torre por G2. Aquí le dieron jaque, rey H6, rey F6, esta es única. Ya solo tenía 30 segundos en el reloj, aquí estaba jugando muy apurado, ¿no? Rey G8, jaque, cambiamos las damas y cae la torre. Y aquí rey en F6, este es el momento clave. Estamos en la jugada 29, ya digo, está jugando con muy poco tiempo Vanweli. Y bueno, no la encontró, aunque no era espectacularmente difícil de ver, pero sí que con poco tiempo, pues, y la presión, y estás jugando con el número 1 del mundo, pues eso psicológicamente también afecta mucho. ¿Qué hizo Vanweli aquí? Torre C3. ¿Cuál ganaba? Bueno, os dejo un rato que lo pudierais parar el vídeo y verlo, si no lo habéis visto aún, pero hay una jugada bastante evidente, que si tienes jaque, da jaque, ¿no? Como decía un refrán. Bueno, en este caso, dama H4 es una jugada muy buena, y el problema de esto es que las negras no tienen la defensa natural dama G5, porque ahí está gran jugada, E5, amigo. Y ahora, si rey G7, jaque, de nuevo jaque, nos come la torre y volvemos a ganar, aprovechando que está defendida. Y contra E5, como el rey no se puede retirar, pues, por ejemplo, a rey por E5 tenemos dama D4 mate. Dama D4 mate, ¿no? Y, bueno, no hay mucho más. Si el rey se retira, jaque, y de nuevo hay mate, ¿no? El rey se tiene que mover, y tanto torre 8, bueno, en este caso dama D6, jaque directo es mejor, y el rey no tiene escapatoria, ¿no? Alfil D7 o rey E8 sigue torre H8 con mate. Entonces, ¿cuál era la clave dama H4 jaque? Que si G5, había que ver si esta jugada, dama H3. Y la torre negra está atrapada. Ya digo, no era una combinación o algo realmente muy difícil de ver, sino simplemente, bueno, era la del jaque, ver estos temas del mate, y luego ver la idea dama H3. Y bueno, aquí fue lo mejor que tiene el negro, es tirar la torre, torre de 8, torre aquí, comer algún peón más, y bueno, objetivamente aquí las blancas deben de ganar. Bien es cierto que son 4 peones, pero por una torre, pero bueno, con 2 torres y las blancas deben de ganar, ¿no? Y puede haber ataque, es cierto que, bueno, las negras pueden tener aquí alguna chance y a lo mejor en apuros de tiempo pues seguiríamos jugando un rato hasta pasar el control. Yo creo que las blancas al final van a acabar ganando. O sea que esta era la clave, la oportunidad perdida por Vanweli, y a partir de aquí, bueno, a mí en la retransmisión en directo ya me lo daba el cuerpo, ¿no? Empiezas a dejar escapar y con 10 jugadas y unos pocos segundos,
pues me daba que iba a cometer algún error y efectivamente pues pasó, la partida acabó. De hecho ahora hizo dama h3, veros como de la idea de la torre, solo que ahora hay dama g5, esta es la clave, ¿no? Al haber forzado a g5 no hay la casilla de ni retirarse a g5 ni defender con la dama. Torre f1 jaque, bueno, aquí una defensa un poco mejor era dama f3 y ahora alfil b5, sorprendente jugada, ¿no? También con idea de si alfil b5, jaque, dama por y torre h3, veis esta combinación, las negras tienen que entregar la dama, dama por, y bueno, aquí con el rey abierto y tenemos dos torres contra dama y peón, pero bueno, dos torres y peón contra dama, aunque tenemos también caballo y alfil, lo normal es que la partida acabe en tablas, ¿no? Por un jaque continuo, aquí no deben de perder las blancas. Torre f1, rey g7, empieza a quedar el negro un poquito mejor, dama f3, torre d7, y torre f2, ¿no? Las piezas negras son bastante más activas y sobre todo, ya digo, es muy fácil cometer un error. Torre g4 y de hecho pues ya viene, jugada 34, caballo f4, primer grave error por así decirlo. Todavía caballo d4 o torre h2 dejaban una partida digamos equilibrada, las negras mantienen su compensación, 3 peones por la pieza. Caballo f4, ya las negras quedan claramente mejor. Aquí Magnus sí que hizo una jugada muy buena, dama h4, ya empezamos con temas tácticos de clavada y sin miedo a ningún tipo de descubierta, ¿no? Y alfil e2, un nuevo error, aquí ya rey f1, torre g3, aquí las negras ya empiezan a estar mejor, claramente. Fijaros que el golpe táctico, caballo por e6, simplemente juego rey h7, aquí no me vale comer, evidentemente porque voy a tener tablas por continuo aquí, entonces alfil e2, y ahora sí que ya las negras quedan con ventaja prácticamente ganadora, ¿no? Jaque, alfil f1, y en esta posición Carlsen pensó un ratito y jugó rey g8. Había una idea que es cierto que no es muy humana, pero sí tácticamente es la jugada, bueno, e5, ¿no? Claro, porque normalmente partimos, bueno, este peón está controlando al caballo, el alfil está bastante bien, esta jugada en principio e5 es muy de ordenador, da la casilla d5 al caballo, ¿no? Bloqueándolo y tal, pero las negras parece que tienen la jugada aquí f5, este era el tema, y si peón por, alfil por d5, pues está ganando, ¿no? f6, rey f7, y aquí después de f5, pues realmente no hay muchas jugadas, ¿no? Para las blancas, y realmente tienen una posición pues bastante delicada, van a estar como medio en Zusban y en un futuro pues le van a acabar comiendo más material. Bueno, era una jugada difícil de ver, Carlsen hace una natural, saca al rey para evitar estas variantes que acabábamos de ver de caballo por e6 y jaque, entonces retira al rey y automáticamente ya viene otro error, esta vez ya el definitivo, que provoca el abandono, que es la jugada caballo e2, un nuevo error de Van Bueli, que aquí ya digo, está muy apurado de tiempo, jugando con los 30 segundos de incremento nada más. La mejor jugada era caballo g2 y bueno, si dama por e4 y alfil por e4, las negras tienen ventaja, pero son 4 peones por la pieza, pero bueno, aún tendríamos un rato de partida por delante, pero tras caballo e2 pierde muy fácil y esto Carlsen lo vio prácticamente pues en 15 segundos respondió, esto le cuesta nada verlo, que es torre por jaque, comemos, porque está clavado, jaque y alfil por e4 pues gana la dama, ¿no? Bueno, aquí evidentemente dama por y aún encima el problema es que tenemos un ataque pues muy fuerte, por ejemplo contra torre f3, torre d2 y bueno, aquí como veis dama y 4 peones contra torre y caballo pues no es suficiente. Bueno, pues esta fue el resumen de esta ronda 5 del Tata Steel. Se jugará ahora la ronda 6, donde nos deja de momento a Caruana y a Dean en cabeza, Carlsen recuperando posiciones y Hu Yifan, que sigue haciendo también un muy buen torneo. Así que de momento todo abierto y nada, seguiremos atentos al desarrollo de este Tata Steel y nos vemos en la próxima. Así que como siempre, espero que os haya gustado, os animo a suscribiros al canal, difundirlo en las redes, visitar pokeriajedrez.com, darle al me gusta tanto en Facebook como en el canal como en la página. Así que nada, nos vemos en la próxima, chao.